voy a ir admitiendo a la sala a las personas a medida que vayan llegando, ¿de acuerdo? No estoy compartiendo pantalla. Ahora sí. Comencemos entonces. Comencemos. No sé cómo hacer esto. Dejémoslo así. Ya, espero que todavía están llegando personas. Ok, todavía están llegando personas. Ya, durante las próximas 2, 3 clases vamos a ver dinámica de fluidos, ¿de acuerdo? Este ya es un tópico muy importante del curso y a medida que vayamos, bueno, de partida lo vamos a ver mucho en la asignatura y a medida que vayamos avanzando por los distintos tópicos le vamos a ir agregando cada vez más grados de complejidad. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a partir con este tema y las preguntas que vamos a responder en esta unidad es, primero, ¿qué es la dinámica de fluidos? ¿Por qué se produce, por qué se produce el movimiento de fluidos, que es un balance de materia y energía? El balance de materia ya lo conocen, vamos a andar un poco más en los de los balance de energía, aunque probablemente su asignatura Termo 1 ya lo están viendo. Y vamos a ver un caso particular del balance de energía, que es la ecuación de Bernoulli, que puede que les suene de alguna física anterior o que les suene a lo mejor la vieron también en el colegio. ¿Ya? Dicho esto, los objetivos de la unidad son formular y aplicar la ecuación de continuidad, formular y aplicar una ecuación de energía mecánica, de balance de energía mecánica, y formular y aplicar un caso particular, como decía, que les decía, de la ecuación de energía mecánica, que es la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas generalidades de lo que es la dinámica de fluidos. El día de hoy probablemente vamos a ver balance de materia, vamos a introducir balance de energía. Después la próxima clase vamos a ver balance de energía y ecuación de Bernoulli, ¿de acuerdo? Partamos con lo que es la dinámica de fluidos. Primero que todo, la dinámica de fluidos es una disciplina de la física que estudia los fluidos en movimiento, o que estudia los fluidos en movimiento. Tenemos muchas aplicaciones de esto, si bien es cierto, esto parte en términos bien fundamentales con la física, lo podemos extender a infinitas aplicaciones, ya transporte de fluidos, transporte de agua, de gases, de vapor, de lo que sea en el interior de casa y edificio. Tenemos sistemas de refrigeración, los automóviles funcionan en base a a un movimiento del fluido del combustible dentro del sistema, ¿cierto? Para echar a andar un motor. Y el cuerpo humano, ¿cierto? Es una gran máquina de dinámica de fluidos. Ya nosotros sobrevivimos, vivimos, respiramos, nuestro corazón late, etcétera, etcétera, gracias al hecho que tenemos, nuestro cuerpo es fluido en movimiento. ¿Sí? Hay distintas formas de abordar la dinámica de fluidos, ¿sí? Una es estudiando lo que son las líneas de flujo, ¿ya? Lo que son las líneas de flujo, lo que son los perfiles de velocidad, o podemos tener también una aproximación, más macro a lo que es la dinámica de fluido. Entonces lo que se observa acá, ¿ya? Lo que se observa acá, ¿cierto? Bueno, está el ciclista en movimiento y esto me parece que es un perfil no, esto es más bien un perfil de temperatura. Ya, esto es un perfil de velocidad, entonces lo que se ve, ¿cierto? Son las líneas de flujo, ¿cierto? Alrededor de las líneas de un avión. Esta es una forma, como les decía, de abordar lo que es la dinámica de fluido, sin embargo, nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista del fluido a nivel más macroscópico, más que desde el punto de vista de líneas de flujo, porque líneas de flujo significa modelar cada una de las ecuaciones o las ecuaciones que siguen las líneas de flujo. Eso nosotros no lo vamos a abordar, sino como les decía, vamos a abordar, lo vamos a abordar de manera más macro.
Nosotros vamos a abordar lo que es la dinámica de fluidos desde el punto de vista de las leyes de conservación, ¿ya? Entonces, lo que son las leyes de conservación lo podemos aplicar a materia, lo podemos aplicar a energía, lo podemos aplicar también a cantidad de movimiento. Ya cuando en física 100, ¿cierto? Veían cuando los autitos chocaban, ¿cierto? Que M1 por V1 igual a M2 por V2, ¿cierto? Ya. Eso es una magnitud que se puede conservar, que siempre se conserva. Y otra es, como vieron en su curso de balance energía, otro es la materia, ¿cierto? Y por otro también tenemos estas leyes de conservación también aplican a la energía. Ya por algo están viendo también en termodinámica lo que son las leyes de la termodinámica, sobre todo la primera ley. Entonces, ¿qué es lo que se presenta acá? Acá se ven dos ejemplos donde podemos aplicar las leyes de conservación. Podemos aplicarlo a algo tan puntual como lo que es el llenado o vaciado de un estanque, ¿ya? O lo podemos aplicar a nivel más macro, ay, por Dios. O lo podemos aplicar a nivel más macro, por ejemplo, haciendo balance en una cuenca, ¿ya? Haciendo un balance considerando el agua que se produce en la cordillera por el derretimiento de las nieves, cómo esa agua se va evaporando, cómo se va acumulando en embalses, cómo después llueve y vuelve a haber más agua, cómo van fluyendo otros ríos, cómo tenemos recargas y descargas a nivel subterráneo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque para que en el fondo vean que todo lo que es dinámica de fluidos y leyes de conservación puede abarcar muchísimo, ya hay mucho más incluso de lo que de repente nos podemos imaginar. Ya, otra pregunta que quedamos a responder en la clase de hoy, por favor, cualquier cosa, pregunta, alcance que vayan teniendo, me van interrumpiendo, ya, o van levantando la manito, alzan la voz. ¿Por qué se produce el movimiento de un fluido? El movimiento del fluido se puede producir de dos formas. Uno puede ser de forma natural, u otra es que yo aplique una energía externa, ¿ya? O una fuerza externa para provocar el movimiento de un fluido. Vamos a partir con el flujo natural. ¿Ya? El flujo natural es aquel movimiento que se da sin la intervención de terceros. Acá no hay ventiladores, acá no hay ninguna bomba que impulse el fluido, no hay ningún accionamiento mecánico ni de ningún tipo para producir el movimiento de un fluido, sino que se produce tal como dice el nombre, de manera natural, producto de las diferencias de densidad que tienen los fluidos. ¿Ok? Producto de la diferencia de densidad. Y esa diferencia de densidad se da en función de la temperatura. Ya es función de la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, acá lo que se observa son flujos, digamos, las líneas rojas representan corrientes de mayor temperatura y las líneas celestes presentan corrientes de menor temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel terrestre, todo lo que son los movimientos de los mares, por ejemplo, son producto de un flujo natural por las diferentes temperaturas que tienen las distintas corrientes, ¿ya? Distintas temperaturas significa distintas densidades, entonces por eso los flujos, estas grandes masas de agua se pueden desplazar. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con fenómenos atmosféricos también, ¿cierto? Probablemente han escuchado de fenómenos de alta presión, alta temperatura, baja temperatura. Bueno, todo eso que tiene que ver con diferencias de densidad también es lo que provoca que el aire se desplace en un sentido u otro, que tengamos más o menos, que tengamos corrientes de viento, que no las tengamos, que tengamos lluvia, que no la tengamos. Todo esto, ¿cierto? Son ejemplos de flujo natural, ¿ya? Sin intervención de tercero. Pero por otro lado, ya tenemos lo que es el flujo forzado. El flujo forzado provoca el movimiento debido a la aplicación de un medio externo, de una fuerza externa o de energía que yo tengo que aplicar al sistema. Por ejemplo, puedo utilizar una bomba para desplazar un fluido, ya las bombas las vamos a abordar como un tópico muy importante en el curso, y los ventiladores también sirven para desplazar aire,
Las bombas sirven para desplazar fluidos o mezclas de fluidos también, y los ventiladores sirven para desplazar aire, generalmente es aire, ¿ya? También puede ser algún otro tipo de gas, pero los ventiladores generalmente se utilizan para desplazar grandes masas de aire sin cambiar la presión, ¿ok? ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias y así se producen las diferencias, se puede producir el movimiento de un fluido. Entonces, todos estos casos, ya que tenemos acá, los podemos llevar, cualquier cosa, lo que sea, lo podemos llevar a flujos de materia y flujos de energía. Y considerando que tenemos leyes de conservación, ¿cierto? Esto se va a traducir posteriormente en un balance de materia o un balance de energía. Entonces aquí ya nos vamos a la parte central de la clase, que es solo el balance de materia y el balance de energía. Por favor, cualquier pregunta que vayan teniendo, pregunten nomás, ¿ya? Insisto en ese tema. Ok, entonces vamos a ver lo que es un balance materia o energía. Como les decía, los balances ya se pueden aplicar a cualquier sistema delimitado, ya, o sea, que tenga una frontera, y a cualquier propiedad extensiva. Las propiedades extensivas son aquellas que a medida que aumenta la masa, aumenta la propiedad, ¿ya? La propiedad intensiva no es así, a mayor masa no, claro, no va a aumentar su valor. ¿Y qué se entiende primero por un sistema delimitado? Un sistema delimitado es aquel que tiene una frontera. La frontera puede ser real o puede ser, entre comillas, imaginaria, ¿ya? O sea, puedo tener un sistema abierto, puedo tener un sistema cerrado, puede tener un sistema aislado. Lo cierto es que siempre voy a tener un sistema delimitado y ese límite cada uno lo va a poner. Ya cada uno, según el problema que tengamos, va a establecer un cierto límite. Ya vamos a tener un cierto volumen de control, una cierta área de control sobre la cual vamos a hacer el balance. ¿Sí? No puedo abarcarlo todo, ¿ya? Tengo que definir un volumen de control o un sistema sobre el cual voy a hacer ese balance y así es donde el sistema se me delimita. ¿Ya? Y probablemente también se han dado cuenta, esto mismo que les estoy planteando ahora, también lo deben estar viendo en Termo, todo lo que tiene que ver con las fronteras de un sistema, los límites de un sistema. Y qué referencia tomamos, ¿cierto? Si la tomamos, el sistema es la referencia, si los alrededores son la referencia y así. Ok, y por otro lado, tenemos que es una propiedad extensiva, aquello, ¿cierto?, que va a aumentar a más masa, ¿cierto?, va a mayor flujo, va a mayor cantidad, ¿cierto?, mayor número. Entonces, ¿cuáles son las propiedades extensivas? Materia, energía y cantidad de movimiento, ¿ya? Nosotros en este curso vamos a abordar balances de energía y particularmente energía mecánica, y lo que es cantidad de movimiento lo vamos, perdón, tengo un poco, perdón, y lo que es cantidad de movimiento lo van a abordar más adelante en su curso de fenómeno de transporte, ¿sí? Partamos entonces. Vamos a partir entonces, bueno, las leyes de conservación, ¿cierto? Independiente de cuál sea la propiedad extensiva que analicemos, ¿sí? Independiente de, vamos a aplicar la ley de conservación de la siguiente forma. Y esto también es un poco repaso lo que vieron en transferencia en aquí de transferencia de materia viene después, balance de materia. Y es que siempre en un sistema voy a tener que el flujo, ya sea de materia, de energía o de cantidad de movimiento que entra, menos el flujo que sale, va a ser más la velocidad de creación, o sea, aquí en el fondo tengo una reacción química, menos la velocidad de destrucción, ¿ya? Y esto va a ser igual a la acumulación, ¿ok? En este curso, todo lo que tiene que ver con generación de materia o destrucción de materia, ¿ya?
para obviamente transformarse después en otra cosa. No la vamos a abordar en esta asignatura porque para eso tienen el curso de diseño reactor. Entonces no vamos a ver lo que tiene que ver con reacción química en esta oportunidad. Vamos a trabajar con los flujos de entrada, flujos de salida y un poquito más adelante vamos a trabajar con lo que es la acumulación. ¿Ok? Pero partamos primero con que no tenemos reacción química y que sí estamos acumulando algo en el sistema. ¿Y a qué me refiero por acumulación? Por ejemplo, ¿a qué me refiero por acumulación? Es que ya, yo estoy acá llenando un estanque, por ejemplo, y este volumen es función del tiempo. ¿Ya? Yo tengo que el volumen va a aumentar en función del tiempo. Voy a tener una acumulación de masa en el tiempo. Esto va a ser distinto de cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a tener un aumento del flujo. Y asimismo, podría pasar al revés. ¿Ya? Podría pasar que yo esté vaciando el estanque y que el flujo, por el contrario, vaya disminuyendo. ¿Sí? Entonces a eso nos referimos por acumulación o por desacumulación. ¿Sí? Por dar un ejemplo, puede aplicar a muchas otras cosas más. Ok, entonces volviendo acá a este tema, vamos a plantear acuérdense que esto ustedes pueden ser lo que sea, ya puede ser energía, puede ser materia, puede ser cantidad de movimiento. Vamos a hacer un balance considerando lo que yo les decía, ¿cierto? Vamos a definir una frontera o un límite a nuestro sistema y dicho límite lo vamos a llamar volumen de control, ¿ya? Voy a hacer un balance sobre un determinado sistema que yo elegí. ¿Ya? Fuera de esa frontera yo voy a tener los alrededores y dentro de la frontera voy a tener lo que me interesa analizar. ¿Ya? Y dentro de este volumen de control es donde se va a producir la acumulación, desacumulación o la no acumulación. Ya podría ser también que no tengamos acumulación en un sistema. Vamos a tener un flujo de entrada y vamos a tener un flujo de salida. Entonces, a este volumen de control está entrando algo y también está saliendo algo. ¿Ok? Entonces, nos quedamos con eso. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a llevar esto a términos un poquito más matemáticos. ¿Sí? Vamos a denominar por X, entonces vamos a denominar por X, ya sea el flujo de materia o energía que queremos analizar. ¿Ya? ¿Sí? Le voy a poner puntito para seguir la nomenclatura de términos. ¿Ya? Voy a tener un cierto flujo de entrada, un cierto flujo de salida, y voy a tener algo que se está acumulando. Y lo que se está acumulando va a ser la cantidad extensiva, la propiedad extensiva que estamos analizando en función del tiempo. Y esto siempre lo vamos a aplicar así, ¿ya? Esto siempre se va a aplicar y esto los va a acompañar por el resto de sus días, ¿ok? ¿Ya? Bueno, lo mismo que les decía anteriormente, ¿ok? Entonces vamos a llevar ahora esta expresión y la vamos a analizar ahora desde el punto de vista de la conservación, un balance de materia, ¿ya? Entonces, ahora mi volumen de control le puse una forma ahora. Ya le di una forma y le di esta forma, ya vamos a entender por qué. Vamos a tener una zona angosta al principio, una zona más de mayor área al final, y vamos a definir esto, ¿cierto?, como mi volumen de control, que va a ser un volumen B, y el interior de lo que tengo acá va a tener una densidad que es ρ, ¿ya? Vamos a definir, ¿se acuerdan nosotros? Ah, no lo hemos visto todavía. El área que es perpendicular al flujo se denomina área de flujo. Entonces vamos a denominar por área de flujo al área perpendicular a la dirección del flujo. Oye, me estoy demorando en escribir. Es que quiero que le escriba bien claro.
¿ya? El área de flujo va a ser el área que es perpendicular al flujo. Por lo tanto, si el flujo está entrando de esta forma a esta sección, esta es el área de flujo, ¿ya? Lo que pasa es que una cosa es el área de flujo y otra es el área, del manto o el área sobre la cual se aplica un esfuerzo, como vieron en las primeras clases, ¿ya? Entonces quiero hacer el hincapié nomás que el área de flujo es aquella área que es perpendicular al flujo, ¿ok? Entonces, si tenemos este flujo de control, como les decía, ya vamos a tener algo que entra y algo que sale, y este algo que entra es materia a la entrada y a la salida, pero cada uno de pero cada flujo tiene ciertas propiedades, ¿ya? Vamos a considerar que el flujo que está entrando es M1 y el flujo que está saliendo M2, y dicho flujo o dicho fluido tiene una densidad ρ sub 1 a la entrada y tiene una velocidad v sub 1 a la entrada. Asimismo en la salida. El flujo que está saliendo tiene una densidad ρ sub 2 y una velocidad v sub 2. Puede que les empiece a llamar la atención que por qué las densidades son distintas si a lo mejor tenemos un mismo fluido. No necesariamente tenemos un mismo fluido, ¿de acuerdo? El fluido que entra acá, o sea, va a ser lo mismo en el sentido de que podemos tener un aire acá, un tipo de aire acá y un tipo de aire acá. Pero el aire, por ejemplo, cambia según la presión, cambia según la temperatura, entonces podemos tener variaciones efectivamente en ese sentido. Ya, entonces si a este sistema que estamos viendo le reemplazamos ahora la X por M, ¿ya? El volumen que se está acumulando, yo a lo mejor lo puedo denotar ahora como ρ por V. ¿Se acuerdan que la masa es la densidad por el volumen? Puedo hacer un reemplazo acá. Y asimismo, los flujos másicos, ¿ya? Yo aquí los puedo pasar a volumen, a densidad, perdón, a densidad por unidad de volumen. O sea, de la misma forma que la masa es ρ por V, por volumen, yo puedo decir que el flujo punto va a ser la densidad, pero por el caudal punto. Analicemos eso en términos dimensionales. Aquí voy a tener kilogramos por metro cúbico por segundo, y fíjense, y ahí me sale en kilogramos por segundo, que son las mismas unidades que tenemos acá, ¿ya? El análisis dimensional es bien sencillo, ¿ya? Pero nos sirve de todas maneras para ir verificando, como ir chequeando si lo que estamos haciendo es correcto o no, ¿ok? Y aquí vamos a introducir algo, que es esto de acá. Primero que todo, cuando nos refiramos al volumen punto, esto se puede recibe varios nombres. Un nombre puede ser flujo volumétrico, o esa M no sé qué onda. Podemos hablar de un flujo volumétrico, pero también lo vamos a encontrar a lo largo de la asignatura como caudal. O también le dicen caudal volumétrico. ¿Ok? Ese es el V punto. Y en general los vamos a denotar, más que por V punto, los vamos a denotar por Q. ¿Ok? Entonces cuando hablemos de caudal, vamos a hablar de Q. Ahora, otra definición, ya que cuando tengan su curso de fenómenos de transporte, lo van a ver mucho mayor en detalle y van a entender mucho mejor que por qué tiene esta definición, pero por el momento les vamos a pedir que nos crean por el momento, es que el caudal o el flujo volumétrico se define como la velocidad de flujo por el área perpendicular al flujo, ¿de acuerdo? Entonces siempre el caudal va a ser velocidad por área. Y esto si lo analizamos en términos dimensionales, lo voy a hacer nuevamente con sistema internacional, pero perfectamente lo podrían hacer con sistema inglés, es metros dividido por segundo por metro cuadrado, y dimensionalmente esto nos da metros cúbicos por segundo. ¿Ok?
Entonces, lo que se acumula de masa aquí en el interior del sistema va a ser igual a la densidad a la entrada por la velocidad a la entrada por el área perpendicular al flujo que está ingresando menos la densidad a la salida por la velocidad a la salida por el área, ¿cierto?, perpendicular del flujo, al flujo a la salida. ¿Alguna pregunta, consulta, jóvenes? Están como muy calladitos. ¿No? No, profe, todo bien. ¿No? Ok. Todo claro de mi parte, profe. Ah, ya, ok. Yo me perdí Dígame. cuando pasó del volumen al área en la ecuación. ¿Acá? La forma. Sí, Ya. Lo que pasa es que acá, de la forma que la masa es igual a la densidad por el volumen, yo puedo decir que la masa por unidad de tiempo, o el m punto, es igual a la densidad por el volumen punto. Entonces, esto es kilogramos por metro cúbico, y por volumen punto va a ser metro cúbico por segundo. Esto se me anula, kilogramos por segundo. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? Primero, que el volumen punto ya no lo vamos a trabajar como volumen punto, sino que lo vamos a trabajar como una Q en adelante. ¿Ya? Y aquí definí algo, que el caudal volumétrico va a ser siempre la velocidad en un punto por el área perpendicular al flujo en ese punto. Y si lo analizamos dimensionalmente, la velocidad, si tiene metros por segundo, o dividido por segundo, por m cuadrado, eso nos va a dar metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Este volumen 1, o Q1, o Q2, lo reemplacé ahora por la velocidad por el área, que es esto mismo que definí acá. ya, profe, ya entendí. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Sí. Ok. Entonces, ahora nos vamos a ir, este es como el caso más, este es un caso, bueno, salvo que no tiene reacción química, ¿cierto? Pero esto ya es como el caso más particular que nos podemos encontrar. Ahora, según el tipo de sistema en el que trabajemos, nos podemos encontrar con ciertas simplificaciones que podemos hacer, como la que vamos a ver a continuación. Ya, dentro de este sistema de balance materia, ¿cierto? ¿Qué pasa si se me ocurre que he estado estacionario? ¿Ya? Ya, no esto que a mí se me ocurra, sino que en general vamos a ir viendo en adelante que hay muchas cosas que podemos considerar como estado estacionario. Si tenemos estado estacionario, el término transiente, o el término de derivada en función del tiempo, desaparece, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar con la densidad 1 por la velocidad 1 por el área 1 menos la densidad en 2 por la velocidad en 2 por el área en 2. Y ahora nos vamos a poner en otro caso. ¿Qué pasa si la densidad es constante, como es el caso de los fluidos incompresibles? Si nos encontramos con la densidad constante, ya lo empezaron a ver, ¿cierto? Esto de acá lo puedo anular. Entonces me voy a quedar con que la velocidad en 1 por el área en 1 va a ser igual a la velocidad en 2 por el área en 2, o en otras palabras, que el caudal en 1 es igual al caudal en 2. Pero ojo, esto es una simplificación de un balance de materia. Si estoy trabajando con gases, esto no necesariamente se va a cumplir. Pero lo que sí se va a cumplir siempre es que si estamos en estado estacionario, que los flujos másicos van a ser iguales. ¿Ok? Necesito que hagan esa salvedad. Nosotros podemos hacer esto porque estamos trabajando con fluidos incompresibles. Y esta ecuación, la voy a marcar acá para separar de esta flecha. ¡Ay, qué feo me quedó! Ya, de hecho lo voy a colocar en otro color, como para darle énfasis. Ah, un ejercicio, ¿no? El spoiler. Espérame.
Entonces, desde ese punto de vista, esta ecuación de acá, me quedo peor ya, no importa, se denomina ecuación de continuidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Ok, vamos a pasar ahora a un ejercicio. ¿Ok? Este ejercicio es bien sencillo, pero es para que vayamos soltando la mano solamente. Dice así: por una tubería horizontal representada en la figura circula agua. El diámetro de las secciones 1 y 3, ya sección 1 me quedó el verde, y sección 3 es de 20 centímetros, reduciéndose a la sección 2 a la mitad. Si la velocidad en la sección 2 es de 12 metros por segundo, les prometo que voy a cambiar ese color, ¿ya? Que seguramente mamá de alguien le está fastidiando. Velocidad igual a 12 metros por segundo. Calcule la velocidad en la sección 1 y en la sección 3. ¿Ya? Probablemente más de alguno ya se dio cuenta cómo hacerlo, pero igualmente lo vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá que el diámetro en 1 es igual al diámetro en 3, es igual a, es igual a 20 centímetros, o pasemos al tiro a unidad internacional, 0,2 metros. Yo no sé por qué la M me está quedando con 3 vuelitos, espérenme, ya ustedes lo entendieron. ¿Ya? Y que el diámetro en 2 es la mitad. Conozco la velocidad en 2, y ahora tengo que calcular la velocidad en 1 y la velocidad en 3. Ya, primero que todo hago la pregunta: ¿cómo es la velocidad en 1 respecto a la velocidad en 3? Iguales. Iguales, Constante. ¿cierto? ¿Por qué son iguales? Porque Porque tiene el la mismo sección caudal. transversal es igual. Porque la sección transversal es la misma. Muy bien. Entonces ya con esto puedo desarrollar el problema. Entonces puedo calcular velocidad 1, velocidad 3 y tengo las dos. Entonces acá, ¿qué aplico? El fluido es agua, ¿cierto? ¿Qué ecuación aplico? No sean tímidos, la acabamos de ver. La de continuidad. Sí, vamos a aplicar muy bien la ecuación de continuidad. Entonces esto nos va a decir que la velocidad en 1 por el área en 1 va a ser igual a la velocidad en 2 por el área en 2. La velocidad en 1 va a ser igual a la velocidad en 2, área 2 dividido por el área 1. Velocidad 1 igual a velocidad en 2 por pi cuartos, diámetro 2 al cuadrado, pi cuartos, diámetro 1 al cuadrado, porque ese es el área de la sección circular, ¿cierto? Cuando les digan tubería, se asume de inmediato que estamos hablando de una sección circular, ¿ok? Y el área del círculo es pi cuarto diámetro al cuadrado. O sea, en el fondo, yo sé que ustedes están más acostumbrados a trabajar así, pero eso es lo mismo que esto. ¿Ok? Es lo mismo. Se cancela esto y les va a quedar que la velocidad en 1 es harto menor. 3 metros por segundo. ¿Ya? Recuerden que como las áreas, perdón, el diámetro, quiero decir, está al cuadrado, no es como que si este disminuye a la mitad, este va a aumentar al, perdón, este diámetro vale 1 y este vale 2, la velocidad va a ser la mitad. No, es cuadrático, si se dan cuenta. Así que tienen que tener ojo con eso. No sé si entendió lo que dije, pero lo cierto es que es diámetro al cuadrado. Tengan en consideración siempre eso. ¿Ok? Jóvenes, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok. 99%, ¿no? Ya, 99% de las veces se van a encontrar con que les van a dar el diámetro en una tubería, ¿ya? De hecho, si usted, después lo vamos a ver un poquito más adelante,
las tuberías están estandarizadas y tabuladas y siempre entregan el diámetro. Y ojo, y aquí yo sé que ya me estoy adelantando, una tubería, por ejemplo, ya estoy haciendo esto por un motivo, ¿ya? Una tubería, de hecho, uno puede distinguir dos tipos de diámetro. Uno puede distinguir un diámetro interior, pero ojo que también puede tener, o sea, tiene de hecho, de nuevo ocupo el verde fastidioso, un diámetro exterior. ¿Ya? Y ese diámetro exterior está dado por el espesor que tiene esa tubería. Ya les pregunto ahora, ¿el área de flujo se calcula con el diámetro interior o el diámetro exterior? Interior. Interior. Con el diámetro interior, ¿cierto? Porque este es el diámetro, ¿cierto? Es el área a través de la cual efectivamente está fluyendo el líquido o el gas. También podría ser un gas. Entonces, el área de flujo va a ser pi cuartos por el diámetro interior al cuadrado, ¿ya? Porque es por ahí donde está circulando el fluido. No necesariamente es líquido, también podría ser un gas. Ya, este ejercicio es súper sencillo, así que se los voy a dejar como propuesto, ¿de acuerdo? Pero les voy a dar la respuesta, ¿sí? La velocidad 1 es 0,42 metros por segundo, y la velocidad en 1 y la velocidad en 2 es 5,3 metros por segundo, ¿ya? Ejercicio propuesto. ¿Qué hora es? Ok. Ya el ejemplo 3 lo vamos a hacer, aunque igual es sencillo, igual lo voy a hacer porque para que hagan la distinción cuando tenemos un fluido compresible y un fluido incompresible. Dice así, a través de una tubería de 15 centímetros de diámetro, circula aire a una presión manométrica de 2,1 kilogramos fuerza dividido por centímetro cuadrado y una temperatura de 38 grados Celsius. Si la presión barométrica, es decir, la presión atmosférica básicamente, es de 1,03 kilogramos fuerza dividido por centímetro cuadrado y la velocidad es de 3,2, ¿cuál es el flujo másico que está circulando? ¿Ok? Entonces, básicamente la situación es que tengo una tubería, ¿cierto? A través de la cual está circulando aire, y esa tubería tiene en toda su sección, porque no dicen que aumente de sección, ni disminuya, ni nada, es de 0,15 metros. Yo gustando el fucsia. ¿Ya? 0,15 metros. Entonces lo que me están pidiendo ahora es el flujo másico, no el caudal volumétrico ni el caudal, sino que el flujo másico. Entonces tenemos que volver al comienzo, ya antes de la ecuación de continuidad, donde el flujo másico, ¿cierto?, es la densidad por la velocidad por el área. El área la tenemos, ¿cierto?, porque nos dicen que el diámetro es de 15 centímetros. La velocidad la tenemos porque es de 3,2, entonces nos está quedando solamente calcular la densidad. ¿Ok? La densidad de un gas, como bien recuerdan, se calcula como la presión por el peso molecular dividido por RT. ¿Ya? Yo siempre les recomiendo este R, aunque pueden usar el que ustedes quieran, ¿ya? Yo siempre les recomiendo este, que es el R que corresponde a las unidades internacionales. Ay, nada que ver. ¿Ok? Este es el R que trabajamos porque en el fondo le entrega el kilomol, es como el símil al kilogramo, ¿ya? Por eso es bueno que trabajen con ese.
Ok, pero como les decía, pueden ocupar el que ustedes quieran, es mi recomendación solamente. Entonces, la densidad en este caso va a ser la presión, que acuérdense, cuando calculamos esto tenemos que necesariamente trabajar con presiones absolutas. Entonces, este es 2,1, yo sé que todavía no convierto unidades, más 1,03, y hago la conversión de unidades, ¿ya? Esta conversión de unidades es, me la sé de memoria, pero porque he hecho el curso 800 veces, ¿ya? Kilogramo de fuerza dividido por centímetro cuadrado es igual al 1,01325 pascales. No se lo tienen que saber de memoria cuando hagan el curso 20 veces. No sé cuántas veces he hecho este curso ya, pero harta. ¿Ya? Por eso hay conversiones que ya me sé de memoria. Entonces, esta conversión va a ser 1,01325 dividido por 1,033 por el peso molecular del aire, que es 29, dividido por, primero que me queda derecha, 8.314 por la temperatura, que va a ser, nuevamente, tienen que estar en valor absoluto. Entonces esto nos da 3,45 kilogramos por metro cúbico, ¿de acuerdo? Entonces, Profe, dígame, ese 8314 tiene una coma, ¿cierto? no, ¿No? no. El que tiene coma es el 8,314 kilojoule, kilomol Kelvin. Es el que tiene el coma, Ok. ¿ya? ¿Qué más? Ah, ya, bueno, tienen que calcular el flujo, ¿sí? El flujo, disculpen el desorden, era para que me quedara todo en la misma diapo, es 0,195 kilogramos por segundo, ¿ya? Este ejercicio es súper sencillo y no se van a encontrar nunca en ejercicio así en la prueba, pero es para que tengan claro cómo calcular la densidad. Ya. Otro alcance, perdón, antes de pasar a lo siguiente, ¿alguna consulta, pregunta, duda? ¿No? Ok. Profe, Dígame. Si hay una es pregunta. que yo tengo una duda respecto específicamente a los ejercicios de dinámica, cuando el apellido que le ponen a la presión. En este caso estamos sumando, ¿no es cierto?, las presiones que nos dan en el enunciado. ¿Sería presión total o presión dinámica? ¿Qué tipo de presión? Ah, ya, entiendo el punto. Ya, todavía no Tal lo... vez lo vemos más adelante, pero No, por no, eso lo le vamos a ver consulto. más adelante. Lo vamos a ver más adelante. En este caso, esta presión es, claro, tú dices por la presión de impacto y la presión estática y eso, ¿lo dices por eso? Sí, sí, justamente. Ya, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vale, profe. Ya, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero efectivamente hay una diferencia ahí. Lo que pasa es que, dije, lo vamos a ver un poquito, a ver. En este caso sería en todo caso la presión estática la que ahí aplica, no sé quién me preguntó, Salvador, no sé quién me preguntó. Salvador, William, perdón, William, perdón. Lo que pasa en esos casos, ya, me voy a adelantar un poquito, pero igual lo vamos a ver, es que efectivamente debido al paso de un fluido, ¿ya? El fluido va a tener una cierta presión y por otro lado, por una parte puede ejercer una presión acá, que va a ser la presión estática, ¿ya? Donde la velocidad tiene un valor mayor que 0, pero por otro lado tenemos algo que se llama la presión de impacto, pero en la presión de impacto la velocidad es igual a 0. Entonces, desde ese punto de vista, la presión que está considerada ahí, William, es presión estática.
¿Ya? Ah, ya, comprendo, comprendo. Ya, igual vamos a retomar este tema, lo vamos a retomar hacia el final de la unidad o lo vamos a retomar en lo que es medidores de flujo, ¿sí? Pero vamos a volver a eso. Igual lo voy a dejar ahí en cuadrito. Muchas gracias, profe. De nada, Willy. Ok, quería hacer un alcance respecto a este ejercicio. Acá solamente nos pedían calcular el flujo y era fácil, ¿cierto? Porque teníamos una sección que tenía un mismo diámetro, ¿de acuerdo? Pero si tenemos una situación de este tipo, por ejemplo, ¿ya? Donde acá tengo un diámetro 1 y acá tengo un diámetro 2, acá, y es un gas el que se está moviendo, acá yo no puedo llegar y hacer esto. Eso está malo, ¿ya? No puedo igualar los caudales. ¿Por qué? Porque el caudal es función de la presión y generalmente en este tipo de sistema la presión varía de manera considerable, ¿ya? Por lo tanto, cuando tengo gases, necesariamente tengo que aplicar esta ecuación. Rho1 B1 A1 igual a Rho2 B2 A2. Una curiosidad, ¿ya? Es que en una cañería, oye, fue me quedo. Aquí me estoy adelantando caleta, pero me parece igual interesante que lo sepan. Ya suponiendo que tengo una cañería que se supone de diámetro constante, resulta que aun cuando en esta cañería, ¿cierto? Aun cuando el área 1 sea igual al área 2, bueno, es fácil ver que la densidad 1 se iguala distinta a la densidad 2 por un tema de presión, pero cuando tenemos, ojo que esto es para gases, nos puede pasar que tengamos una misma sección y si esta distancia es muy larga, nos puede pasar que las velocidades también sean distintas, ¿ya? Eso es solamente una curiosidad, lo vamos a ver mucho más adelante, ¿ya? Pero para que lo tengan en consideración. Entonces, en resumidas cuentas, cuando hagan balances con gases, sea sección constante o no, tienen que aplicar esta ecuación, ¿ya? ¿Por qué? Porque es incompresible. Los volúmenes no se conservan. Se conservan en líquidos incompresibles, ¿por qué? Porque la densidad es constante, ¿ya? Recuerden que la densidad de los líquidos varía muy poco, o sea, de manera despreciable, respecto de la presión. Jóvenes, ¿alguna consulta, pregunta? Profe, entonces la ecuación de continuidad no se puede usar en gases. En gases no, así tal como está no. Hay que necesariamente multiplicarlo por la densidad. ¿Ya? A menos que les digan la densidad, asuma que el fluido es incompresible. Bueno, ahí lo hacen normal. ¿Ya? ¿Ok? Ok, entonces me demoré menos de lo que pensaba, así que vamos a introducir nomás el siguiente tópico, ¿ok? Que es toda la parte que tiene que ver con dinámica de fluidos. Ya. Bueno, ya vimos el balance materia ahora vamos a pasar a la otra propiedad extensiva que es muy importante, que es la energía, ¿ok? Ya, cuando hablamos de un sistema de balance de energía tenemos que considerar hartas cosas, ¿ya? Tenemos que considerar, ya, este es un sistema que se intenta hacer lo más general posible, ya de la misma forma que cuando vimos el flujo másico vimos algo con sección área constante, qué sé yo, o sea, distinta, qué sé yo. Cuando hacemos balance de energía hacemos algo parecido. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con este volumen de control, que tiene ahora esta forma,
bueno, podría tener cualquier forma, da lo mismo, y que tiene la siguiente característica. Tenemos que respecto de un nivel de referencia, de la misma forma, ¿sí? Un nivel de referencia, ya se van a dar cuenta que eso es muy importante, nivel de referencia, el punto 1 del sistema va a estar a una altura I1, el punto 2 del sistema va a estar a una altura I2. Al igual que en el caso anterior, está entrando un flujo másico 1 y está saliendo un flujo másico 2. Tenemos una cierta área, lo voy a poner otro color porque no se nota mucho. Ya tenemos una cierta área A1 y tenemos acá una cierta área A2, ¿ya? Que son perpendiculares a la velocidad V1 a la que va el flujo y a la velocidad V2 que va el flujo respectivamente, área 1, área 2. Pero esto no termina, hay otras cosas más. El punto 1 está a una cierta presión, o está sometido a una presión 1, y el punto 2 está sometido a una presión 2, producto de unas fuerzas que se están aplicando en los extremos. Aquí se está aplicando una fuerza 1, y acá se está aplicando una fuerza 2 en el sentido contrario. O sea, en el fondo es como que se están ejerciendo fuerza sobre los extremos de este volumen de control. Bueno, el fluido tiene una densidad ρ1, ρ2, que ya analizamos anteriormente, que por qué podían ser distintas. Vamos a denominar que todo este punto que estamos definiendo, este punto que es sometido a esta fuerza, velocidad, que está a esta altura, etcétera, etcétera, tiene un espesor delta X, ¿ya? Y vamos a considerar que tiene un espesor delta X a cada lado. Y vamos a considerar que el sistema está, esto está al revés, está emitiendo calor hacia los alrededores, ¿ya? Y que está entrando un cierto diferencial de trabajo al sistema, ¿ya? Entonces, todas estas son las distintas componentes que vamos a analizar ahora para desarrollar el balance de energía, y como les decía, el balance de energía de la manera lo más general posible. Entonces, bueno, acá están los distintos elementos, F1 y F2, que son las fuerzas, ¿cierto?, que se están ejerciendo en los extremos del fluido, las alturas que se encuentra el elemento de entrada y salida, y hay una serie de otros elementos más, ¿ya? Vamos a definir ahora por H también la entalpía del sistema, ¿ya? La entalpía es una propiedad termodinámica, ¿cierto?, del fluido, tiene que tener la capacidad que tiene para absorber o entregar calor, ¿verdad? G, la aceleración de gravedad, M, la masa del sistema. Uy, qué feo ese color. O sea, no es que sea feo, es como que ahora me queda gustando el color, pero no hace ni un contraste. Así que vamos a ocupar otro colorcito. ¿Ya? M, ¿cierto? Que está a una densidad ρ, ¿ya? Y vamos a definir un cierto diferencial de masa que entra y un cierto diferencial de masa que sale del sistema. ¿Ok? Además, este fluido tiene cierta energía, ¿ya? Un fluido podemos decir que tiene una energía interna E, a veces también se denomina por U, la energía interna, que también es una propiedad termodinámica. Un fluido tiene algo que se llama energía cinética, que es su masa por su velocidad dividido por 2, es la energía cinética, es proporcional a la velocidad al cuadrado. El fluido también tiene una cierta energía potencial y también hay un cierto trabajo que ejerce el fluido en la frontera, que está dado por P dividido por ρ.
¿ya? Estos son más bien por definición. Este no es tan obvio, ¿ya? Pero viene de lo siguiente, ¿ya? El trabajo, ¿cierto?, que se ejerce en la frontera, ¿ya?, va a ser la fuerza que se está ejerciendo en la frontera, por ejemplo, fuerza 1, por distancia, que va a ser el delta X. Esa misma fuerza yo puedo decir que va a ser la presión por el área sobre la cual está actuando esa presión, esa fuerza, por el delta X. Entonces acá, sin querer, nos encontramos con presión por volumen, ¿ya? La presión por el volumen, y nos vamos a encontrar después que este trabajo en realidad tiene que ser por unidad de masa, ¿ya? Acá no está por unidad de masa, pero si lo dejáramos en unidad de masa sería de esta forma. Y esto también está por unidad de masa, entonces yo aquí lo divido por masa, lo divido por masa, lo divido por masa, ¿y con qué me quedo? Con la presión dividido por la densidad. Y así obtengo en el fondo, en función de la presión, el trabajo que se está ejerciendo en las fronteras del fluido. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿No? Pueden preguntar por el chat también si les da como latita alzar la voz, ¿ya? Ok. Entonces ya teniendo definido, ¿cierto?, todos estos componentes del sistema, ya junto con la energía que posee el fluido, si consideramos un sistema finito que va de 1 Profe, a 2, profe. sí, me devuelvo, dígame. ¿Qué era el P partido en P? P partido por ρ, Por ρ, o sea, densidad. densidad, el ρ es la densidad, ¿Y el otro? y el P es la presión, Ah, ya eso. ¿ya? Entonces, a este lado, el trabajo va a ser P sub 1 dividido por ρ 1, en estricto rigor, y a este lado, como la fuerza creo que va, sería, después aguantemos los signos, es P sub 2 dividido por ρ sub 2, ¿ya? ¿Profe? Y ojo que este de acá es trabajo que ejerce en la frontera por unidad de masa. Dígame. Que originalmente el W no debería tener la cosita arriba, ¿verdad? Porque No, todavía no toda se la dividía. razón, toda la razón, no sé quién fue. ¿Cómo te llamas? Elizabeth, Elizabeth, toda la razón, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, súper. Entonces, si consideramos que un sistema infinito que fluye de 1 a 2, me salté la demostración, me olvidó que me la salté. Ya. Bueno, si consideramos un sistema finito que fluye de 1 a 2, la demostración se las voy a dejar como cápsula porque la tengo desarrollada como cápsula por ahí para que la vean después. Pero lo cierto, si consideramos de 1 a 2 y además hacemos estas otras consideraciones, que estamos en estado estacionario, es decir, que la variación de energía en el tiempo va a ser igual a 0, y además consideramos que estamos ante un fluido compresible, ¿ya? Un fluido compresible, ¿sí? Nos vamos a encontrar, ¿está bien esto? Incompresible, que estamos ante un fluido compresible, es decir, que la densidad 1 va a ser igual a la densidad 2, igual a un ρ. Ya me salté la demostración, pero se las voy a hacer llegar. Terminando esta clase les voy a mandar una cápsula para que la vean cuando puedan. Nos vamos a encontrar con esta ecuación. Y esta es la expresión general de energía mecánica, ¿ya? ¿Y cómo la podemos enunciar? Este F
gorrito que aparece acá son las fuerzas por fricción, ya porque en el fondo el fluido, cuando roza la tubería o el recipiente que lo contiene, va a generar fricción. Ya esa fricción puede ser considerable o no, pero lo cierto es que va a haber una fricción, que vamos a ver más adelante, es muy importante. Esta es la diferencia la diferencia del trabajo por unidad de masa que se ejerce sobre el fluido en las fronteras, la diferencia de energía cinética, y finalmente acá tenemos la diferencia de energía potencial. Entonces esta es, aquí vamos a tener 1, 2, 3, 1, diferencia de trabajo ejercido en la frontera, dos, la diferencia de energía potencial, y por último, y tres, la diferencia perdón, esta era energía cinética y la otra potencial, ¿cierto? Energía cinética, diferencia de energía potencial. ¿Ok? Y finalmente el trabajo que se ejerce sobre el sistema. ¿Ya? Entonces esta es, ahí está, esta es la ecuación general, esta es la ecuación general del balance de energía mecánica. Respecto de las unidades, esto está en unidades, como dice acá, de energía por unidad de masa. Ya veo la pregunta que está en el chat. Igual a L cuadrado dividido por tiempo al cuadrado. Esa es otra unidad, pero son equivalentes, ¿de acuerdo? Hay una pregunta en el chat, ya la atiendo. Profe, con el trabajo ejercido en la frontera se refiere al trabajo de fricción. No sé si se llama así, porque por fricción entiendo que es el roce del fluido con la pared que lo contiene. Entonces no tengo claro si se llama trabajo de fricción o no. No sé si lo leíste en algún libro o lo vieron en alguna física con ese término. En termo existe, o sea, está como el trabajo de fricción mecánica, entonces estaba asociándolo con eso, pero no estaba segura. Ah, ya. No, por fricción, lo que pasa es que el fluido, como les decía, de la misma forma que cuando ustedes ven en física que un autito, ¿cierto?, que va por la calle y la calle ejerce una cierta fuerza de fricción en contra, es similar en mecánica de fluidos, solamente que ya no es un autito, no es la calle, sino que es la pared de la tubería, y ya no es un auto, sino que es el fluido. ¿Ya? Ese es como el concepto. Así que no, la presión dividido por ρ tiene que ver con otra cosa. William. Tiene que ver con la diferencia de la altura, ¿no es cierto? Porque si hay un cambio en las presiones. Ah, no, tampoco, no necesariamente, no necesariamente. Ya, porque una cosa es la energía potencial, que tiene que ver a la altura a la que está, y esta presión puede tener que ver con la presión del fluido que está encima, puede ser, pero no en todos los casos. Porque ¿qué pasa? Que este fluido que se está transportando a lo mejor está siendo impulsado por una bomba. Entonces, por ejemplo, producto del impulso de la bomba, el fluido tiene una cierta presión. Ah, ¿Ya? ya comprendo. Claro. Ya, muy buenas preguntas en todo caso, me parece bien. Ya, esto por energía unidad de masa y esto por L cuadrado. Como les decía, estas son las unidades que puede tener. ¿Ya? Ojo que L cuadrado dividido por tiempo al cuadrado es lo mismo que energía por unidad de masa. ¿De acuerdo?
Ok. Quiero replantear esta ecuación de otra forma, y con eso vamos a terminar. Yo creo que el ejercicio, si lo vamos a dejar para la próxima clase, quiero replantear esta ecuación de otra forma, que a veces también se hace más fácil de entender así, ¿ya? Como les decía, como veíamos, la ecuación que está en la pizarra tiene esta forma. ¿Están viendo mi pizarro, no? ¿Sí? Sí se ve. Sí, Ya. profe. Ya. La ecuación estaba planteada de esta forma, ¿sí? Otra forma de ver esta ecuación en un sistema así, no sé, bien genérico, ¿cierto? Donde esté el punto 1 y esté el punto 2. Ya. Y así con los distintos parámetros. Entonces, si se fijan, esta es la expresión general y lo define como la fricción, el trabajo, la diferencia del trabajo ejercido en la frontera por unidad de masa, la diferencia de energía potencial, perdón, de energía cinética más la diferencia de energía potencial más el trabajo que hay sobre el sistema, ¿ya? Otra forma de verlo, que a veces esta resulta un poco más fácil de trabajar, es trabajarlo de esta forma, como la energía que entra, es decir, que la energía en 1 va a ser igual a la energía que sale, o la energía en 2. Entonces, esto mismo que está acá arriba lo podemos reescribir de la siguiente forma. P sub 1 sobre ρ más velocidad 1 al cuadrado medios más y 1 por g igual a P sub 2 sobre ρ más velocidad en 2 al cuadrado medios más I2 por g más la fricción más el trabajo. Entonces, ¿cuál es la gracia de verlo de esta forma? Que uno dice, el fluido tiene esta energía a la entrada, pero ¿qué pasó en el camino? Se disipó, por ejemplo, energía por fricción, o el sistema entregó trabajo hacia los alrededores, y al final me quedé con esto, ¿ya? Entonces, la energía al principio va a ser igual a la energía en 1, y eso va a ser igual a la energía al final más toda la energía que se perdió en el camino. Esa es otra forma de verlo. Pueden trabajar la expresión que ustedes quieran. En lo personal, esta se me hace un poquito más fácil de trabajar, ¿ya? Con el trabajo, ahí vamos a ver que podemos definirlo de dos formas, podemos dejarlo siempre acá, o lo podemos colocar a un lado de la ecuación o no, según el equipo de que se trate, ¿ya? Pero en resumidas cuentas, la energía en 1 va a ser igual a la energía en 2 más lo que se perdió en el camino, ¿ya? En lo personal, a mí me gusta más esta expresión, ¿sí? Pongo un corazoncito porque esa es la que me gusta más. Pero ustedes la pueden trabajar así perfectamente sin ningún problema, ¿ok? Jóvenes, ahora sí lo dejamos hasta acá, ya porque son las 13:24 y no alcanzamos a hacer ningún ejercicio, así que lo vamos a dejar hasta acá por hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Todo claro de mi parte, profe. Bueno, ya. Bueno, cualquier duda que vayan teniendo, ¿cierto? Me van comentando. Vamos a seguir viendo este tema el día miércoles, así que los dejo, vayan a almorzar, cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Oh, profe, gracias. De nada, cuídense. Chao, Que estén profe. muy bien. Chao, Chao, chao. profe, hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao, gracias. De nada, cuídense mucho, que estén súper bien. Chao, profe, gracias. Chao. De nada, cuídense. Chao, de nada. Estén bien, cuídense. Ustedes también, cuídense mucho. Chao, chao.